caso Israel Vallarta y pues el fallo que da esta jueza para liberar a Israel Vallarta, hoy la presidenta de la República, David Peña, retomaba algunos planteamientos que tomó esta jueza, decía la presidenta Claudia Sheinbaum, finalmente usó el mismo criterio de por qué se había liberado, que si se había liberado a Florence Cassés, pues usó y aplicó exactamente lo mismo, hasta donde entiendo, ya ustedes lo traducirán mejor. Y pues otra vez el fiscal general de la República pues queda a deber todas las pruebas posibles. ¿Qué decía al respecto, David? Mira, pues yo no he podido leer todavía la sentencia. Algunas partes están, los extractos han estado públicos, han estado rolando por ahí. Esas partes es la que he podido leer. Entiendo que es una sentencia bastante amplia. Lo importante es destacar que al final, casi 20 años después, pues Israel Vallarta fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban. Y eso es, digamos, relevante, no solo por lo que ha representado en su lucha por la justicia, y toda la de su familia, la de sus abogadas, abogados ahora en esta última etapa del Instituto de Defensoría Pública Federal, digamos que es un ejemplo de resistencia, de lucha, sino porque también con esta sentencia absolutoria se confirman no solo la versión, digamos, desde el montaje, desde su detención, sino toda la fabricación en torno al caso, los actos de tortura que sufrió, los actos de tortura que han sufrido sus primos, sus hermanos, dos de ellos todavía se encuentran presos, relacionados, digamos, con este mismo asunto, no directamente con la detención en el momento con Florence Cassé, sino con otros inventos, sí podemos decirlo, con otras fabricación de delitos que se le han estado imputando a lo largo de estos años a varios integrantes de su familia, con esta intencionalidad de probar, digamos, o de acreditar que se trataba de una banda criminal, de esta banda denominada Los Zodíacos, ¿no? Entonces, durante casi 20 años, y ahí es importante señalarlo, todas las fuerzas políticas se sumaron a ese coro que desde el año 2005 se estableció o se coordinó por parte de las autoridades federales, particularmente por el caso, digamos, encabezados por García Luna. Pero en una de las entrevistas justo escuchaba a Israel Vallarta y él decía, es que esto no empezó con el gobierno de Calderón, sino en el gobierno de Fox. Es decir, la fuerza que tenía García Luna desde el gobierno de Fox se hizo ver en este caso, que fabricó todo, los mantuvo en prisión y bueno, al final, 20 años después, insisto, ahora es absuelto, pero, y ahí sí podría decir, con la omisión, no, quizá no complicidad, pero con la omisión sí, y con el empecinamiento por parte de la Fiscalía General de la República, de las distintas PGR y ahora de la Fiscalía, por mantener la acusación en su contra, pese a que no había pruebas sólidas, pese a que se había probado la tortura, pese a que se había probado la fabricación del delito en general, digamos, del delito que se le estaba imputando, del montaje, y durante, insisto, 20 años, pues las fiscalías, la PGR y los gobiernos en turno, pues simplemente dieron continuidad a este malévolo plan orquestado por García Luna, no sé si por acuerdo, por omisión, por ignorancia, pero bueno, durante 20 años mantuvieron vivo, por así decirlo, este montaje y el poder también intocado, ¿no? Intocado el poder de García Luna hasta que pues fue tocado y detenido en Estados Unidos. Tan intocado y tan poderoso era en México que aquí en ningún momento se le detuvo, en ningún momento se le procesó y fue hasta allá en Estados Unidos. Entonces creo que este es el ejemplo, uno de los ejemplos que nos hace ver el entorno al poderío que tenía en su momento García Luna y sí, a la omisión, digo, yo no sé si complicidad, de todos estos gobiernos a lo largo de todos estos años, ¿no? Es el primer acercamiento, digamos, del caso y ahora me gustaría igual en la siguiente abundar más sobre el tema de presunción de inocencia y el tema de prisión preventiva. Órale, gracias, gracias, David. Hay otro elemento ahí que hace como 2 meses aproximadamente, no sé si recordarás ahí, Federico y David, que en la mañanera, en la conferencia matutina, le preguntaron al fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, sobre el caso Vallarta. Y Hertz Manero, palabras más, palabras menos, dijo, no, dice, lo que pasa es que él tiene otros cargos imputados y le estamos persiguiendo por esos casos y le vamos a seguir persiguiendo por esos casos.
y resultó que no, no había otros casos. Eh, ¿Qué decía al respecto ahí, Federico? Que no es Hertz el único que ha dicho eso. De hecho, en los últimos días ha estado circulando un videíto de una entrevista de hace años, hasta donde puedo acordarme, con Olga Sánchez Cordero, donde ella también dice lo mismo. Hay otras acusaciones. Y eso, qué bueno que lo sacas, Ernesto, porque me recuerda otro caso menos grave, pero no tanto, es nada más de la mitad del tiempo. Un joven que había sido detenido en el Estado de México y llevaba algo así como 13 años en prisión sin sentencia. Y Olga Sánchez Cordero es la secretaria de Gobernación, está todavía de subsecretario el compañero Encinas, y está López Obrador hablando con la madre de este muchacho, que está reclamando que se haga justicia. Y la ex ministra, que ahora es secretaria de Gobernación, explica largo cómo no era exactamente el mismo asunto de que había otras acusaciones, pero que la defensa del acusado se había hecho tan bien que el problema es que había eliminado el primer proceso con el que lo iban a condenar supuestamente a 12 años de prisión, pero entonces había que reponer el proceso y en lo que se había hecho todo este asunto ya llevaban 13 años, en otras palabras ya había cumplido con la sentencia si lo hubiera perdido. Y Andrés Manuel les dice, yo en ese momento lo libero. Y todavía la abogada Sánchez Cordero le explica, es que usted no puede liberarlo porque el indulto solamente procede si ya tenemos sentencia definitiva. Entonces, aquí hay algo más, en el caso de Vallarta, en este caso que acabo de recordar, y en todos los demás, algo mucho más grave que la complicidad. Hay una cultura del aparato jurídico que se enreda a sí mismo eh, e inventa cosas. El caso que comenté yo ahorita, eventualmente se resolvió. ¿Por qué? Porque en medio del escándalo que provocó que eso se discutiera en la mañanera, eventualmente todo el mundo empezó a doblar las manos, la Fiscalía General, este, y todas las partes en el juicio. Saldívar, que supuestamente era maravilloso para arreglar asuntos, ese asunto no lo había arreglado, pero finalmente lo hizo para que los juzgadores que estaban a cargo resolvieran. Ahora, ¿por qué el caso de Vallarta, pese a ese precedente, que estoy hablando de algo que ocurrió hace como 4 años y se terminó de resolver, que también era un retraso horrible en la impartición de justicia? ¿Por qué todavía nos aventamos otros 4 o 5 años para que Vallarta pudiera estar libre? Porque aparte de la cultura que estoy diciendo, en el caso de Vallarta estaban estos otros elementos que mencionó David. Otros han leído que esta liberación tiene que ver no tanto con la caída de García Luna, o que García Luna ya no fuera poderoso, sino que oficialmente ya ha muerto Isabel Miranda de Wallace. Entonces, en la ausencia de los actores sociales fuertes que permitieron este tipo de montajes, entonces el aparato de justicia parece que se puede liberar de las cosas. Pero de todas maneras, Hertz Manero sigue utilizando la primera excusa que puede, que es la que tú mencionaste, que es que tiene otros procesos. Esa era una excusa que seguramente le proporcionaron a Sánchez Cordero antes y ahora a Hertz. Las burocracias permanentes eh, que entienden su trabajo como el defender lo que hizo la institución antes, no importa si lo hizo bien o si lo hizo mal, pero como lo hizo la institución hay que defender. Y eso no es, regreso a mi primer argumento, una cuestión no más de complicidad, es una cosa peor, es una cultura. A mí me tocó pelearme con un muy buen amigo, que ahorita ya murió, que estando colaborando los dos juntos en la oficina de abogado general de la UACM, teníamos que desmontar una serie de injusticias que se habían hecho antes de que nosotros llegáramos
Y de repente él se pelea y se enoja conmigo porque no estoy defendiendo la autoridad. Le digo, a ver, un momento, la autoridad de antes hizo mal las cosas, entonces lo que tengo que hacer yo ahora es rendirme, aceptar que la autoridad hizo mal las cosas y modificar. Y él me decía, no, porque el trabajo es defender la autoridad. ¿Entiendes mi argumento, Ernesto? Sí, sí, Es mucho más grave que la simple complicidad. Es una cuestión de autoritarismo cultural, de a mí me toca ahora estar en la autoridad y entonces ahora yo cumplo lo que hace la autoridad. Eso, honestamente, lo que merece es una actitud un poquito más radical y revolucionaria. Hay que quemarlo todo. sí, y además, y ahorita entrando ya en materia de lo que querías abordar, David, eh, pues nada más recalcar esta parte de si había dolo o no había dolo, porque que el titular de la Fiscalía General de la República diga, no, es que tiene otros cargos, cuando no tenía otros cargos, o está mintiendo o qué, pero pues gravísimo también por donde se le quiera ver. Y ahora sí, entrando a esta parte de la prisión preventiva, David. Mira, creo que justo el tema, nada más para recuperar el tema de lo de los cargos, es importante igual recordar que al final la información, tanto que presenta la secretaria de Gobernación como la que eventualmente presenta también el fiscal general, es proporcionada por gente al interior de la propia fiscalía. Entonces, a mí lo que me hace suponer, de buena, digamos, teniendo una buena fe, es que la gente que proporcionaba esa información era gente con la que tenía todavía influencia o sobre la que tenía influencia García Luna. O los grupos ahí vinculados con él, Cárdenas Palomino, todos estos grupos que estuvieron ahí enquistados durante décadas al interior de la Fiscalía General de la República y que por eso esa información se presentaba de ese tipo. Yo no sé si dolosamente la titular de la Secretaría de Gobernación y el fiscal lo presentaran así, o más bien era, insisto, por pues este control de información que todavía seguía teniendo la gente de García Luna al interior de la propia fiscalía, ¿no? Pero bueno, ese es un tema. El otro creo que es el que yo quería abordar, porque justo me parece que es uno de los más importantes, es la forma en la que ha operado la prisión preventiva en México. Y ya hemos discutido aquí en diferentes momentos cómo se ha estado dando la prisión preventiva, particularmente la prisión preventiva oficiosa que hemos tenido aquí la discusión. Ahora en este caso de Israel, pues estuvo 20 años en prisión preventiva. Yo lo platicaba con compañeras y con compañeros de Francia, de España, y ellos me decían, oigan, pues es que, ¿cómo va a estar 20 años en prisión preventiva? Era algo increíble, digamos, ¿no? Pero la forma en la que operó la prisión preventiva, en este caso en particular, me parece igual muy interesante. Él tuvo en diferentes momentos diferentes defensas, que estuvieron combatiendo las medidas, que estuvieron combatiendo la medida de prisión preventiva, particularmente a raíz del 2008, o la forma en la que se establece la prisión preventiva oficiosa y las interpretaciones que se han dado de ella. En las defensas se estuvieron presentando en diferentes momentos recursos para hacer la revisión de la prisión preventiva. Y justo el argumento que se reiteró en diferentes momentos, en varios amparos que fueron ganados, fue que la prisión preventiva después del 2008, justo con esta interpretación, era oficiosa por el delito que se le estaba imputando, que era secuestro, y por lo tanto no estaba sujeta a ninguna revisión judicial. Es decir, aunque hubieran pasado los años, aunque no se hubiera probado su responsabilidad, que seguía con presunción de inocencia, la respuesta judicial era que no podía sujetarse a una revisión judicial, la prisión preventiva, porque derivaba de un delito que es del catálogo de los delitos oficiosos. Entonces, lo que él intentó hacer, su defensa intentó hacer en diferentes momentos, fue justo alegar que la interpretación que se había dado a nivel internacional era que la prisión preventiva oficiosa sí podía estar sujeta a revisión como una medida cautelar, indistintamente, o más bien independientemente de que hubiera estado en el catálogo de los delitos de prisión preventiva automática del 19 constitucional. Se le negó en diferentes momentos, salvo en una ocasión, no recuerdo si fue hace un año y medio quizá,
que sí se le logró hacer el proceso de revisión de la medida, pero para esto se llevó más de 10 años intentando hacer la revisión de la medida cautelar. Se le revisó la medida cautelar y ahora, de forma justificada, entre comillas, un juez dictó que debía de continuar en prisión preventiva por el delito, ya no tanto por el delito, sino porque, y ahí fue una argumentación bastante falaz, porque había familiares que eran integrantes del grupo delictivo, inventado de los Zodíacos, y que podían poner en riesgo a las víctimas o a los sobrevivientes del caso de la acusación que se estaba cirniendo en contra del propio Israel. Entonces, ese análisis, insisto, me parece muy importante, nos da la dimensión de lo que implica la prisión preventiva, la forma en la que ha sido utilizada la prisión preventiva, el abuso de esta figura y desde luego que nos vuelve a colocar en el foco de atención la necesidad de tener una reforma constitucional para que se elimine la prisión preventiva oficiosa, la automática, la que hemos dicho aquí, y que se establezca la otra prisión, que quede la otra prisión normal, la prisión preventiva justificada, que está sujeta a revisiones, está sujeta a evaluaciones, está sujeta a un control judicial. Creo que, y con eso concluye esta parte, nos da es uno lamentable caso, lamentable ejemplo de la forma en la que se está abusando en México, se continúa abusando de la figura de la prisión preventiva y que amerita, necesita corregirse, revisarse. No está la figura de la prisión preventiva ligada o coligada a un tema de seguridad, como lo dicen las autoridades, no está vinculado al tema de la estrategia de seguridad, simplemente es una medida, y yo ahí retomo, cito a mi querido Federico, que decía la cultura del autoritarismo, ¿no? Esta cultura del autoritarismo que se sigue pasando generación tras generación y que creo que aquí lo volvemos a ver, que es esta cultura de seguir manteniendo estas figuras aunque no abonen en nada a la seguridad y aunque no ayuden en nada tampoco al cumplimiento de la legalidad en términos de las personas detenidas y sujetas a proceso. Gracias, David. Sobre el mismo punto, Federico, y para ir cerrando con ese tema, ¿algún comentario final? Nada más un detalle. Cuando discutimos ese tipo de tragedias, porque si no debemos olvidar el caso visto desde la perspectiva de Israel Vallarta. Es una tragedia, no hay manera de decirlo de otra manera. No es que sea lamentable, la palabra lamentable lamentablemente no alcanza. Es un horror, por eso yo decía, viendo esos casos dan ganas de quemarlo todo. Porque aparte de todo no es el único. Correctamente en las redes sociales mucha gente empezó a decir, a ver, si recordemos que de todas las personas que están presas tenemos un alto porcentaje que están sin sentencia. Y recordemos que parte de la reforma constitucional democrática en materia del Poder Judicial es reducir todavía más el plazo en que se tienen que tomar decisiones. Entonces, prisión preventiva oficiosa tiene siempre este otro lado. Al principio todo el mundo va a aplaudir que seamos rudos y duros contra el crimen, pero al final tenemos multitud, demasiados casos que no hay sentencia y tenemos horrores como el de Israel Vallarta. Pero, nada más un último comentario. Dando la vuelta ahorita sobre qué es lo que se está comentando del asunto, nada más para que vean cómo los campos sociales en este debate están perfectamente definidos. Los analistas sin embargo, correctamente nos han dicho que Loret de Mola y Ciro Gómez Leiva, que defendieron tanto a García Luna como a Isabel Miranda de Wallace y atacaron a muerte a los supuestos zodiacos, pues siguen ahí y siguen diciendo lo mismo. Entonces, acabo de encontrarme una nota de Latinos en la que la información no es la liberación de Vallarta, por supuesto que no va a ser eso, sino que la jueza Mariana Vieira Valdés, que es quien dictó finalmente la sentencia de libertad, es una mujer, dice la nota, de Julio Astorga, pues que estaba en los acordeones y que aparte, al parecer, ha condenado también a la hermana de Xochitl Gálvez. Y que aparte no tiene carrera judicial porque aunque lleva ya un año en el juzgado en el que participó para ser electa y ganó su elección, pues en realidad nunca antes había sido jueza, sino que llegó a ser jueza porque se peleó en contra de un examen
del Poder Judicial Federal en el año 2019. Ahorita les escribí la nota, pueden verla en Latinus, pero los campos sociales siguen igual, Ernesto. La gente que hizo el montaje para aparentar que estaban siendo duros contra el crimen en la época de García Luna y de Miranda de Guardia, siguen diciendo en sus medios que todo esto es parte de una conspiración, y que es indebido que se haya liberado a la persona que lleva 20 años sin sentencia. Entonces, estemos claros de qué lado están las cosas y cuál es el nivel de debate. Nada más. Ya, gracias Federico y gracias David. Y de nuestra parte también como medio de comunicación, también felicitar a Mari Sainz, porque es la persona que nunca cejó y siempre estuvo al pie del cañón ahí tratando pues de apoyar a su marido, a Israel Vallarta. Así que creo que ha tenido, desde mi punto de vista, de todo lo que he visto, pues ya hace falta un reconocimiento a esta mujer que no cejó en todo momento. Y esto que también señalaba Federico, David, hace un momento el Instituto Federal de Defensoría Pública, también un extraordinario trabajo que hicieron para obtener la liberación de Israel Vallarta. Pasando al siguiente tema, pues ahora pasaríamos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dos anuncios pues, relevantes e importantes. Una, pues que se cancelan las multas para los juzgadores que habían obtenido algún triunfo, y además, pues que se están revocando, en esta última nota que nos mandaba creo que David, revoca 4 triunfos de hombres, las mujeres tenían más votos. ¿Qué decía al respecto, David? No, ahí fue un error de comunicación, mi querido Ernesto. Era justo, perdón, hago la aclaración. Al que yo me refería ayer, y lo mandé hoy justo para cruzarlo con Federico, era sobre el listado del INE que bajó a jueces y juezas, magistrados y magistradas que habían ganado por el tema del promedio. ¿Se acuerdan que fue una decisión ahora verás, 25, 26 de junio, estaba leyendo, en donde el INE revisó si algunos de los candidatas ya ganadoras, bueno, más bien de los ya electos, habían cumplido con requisitos de la forma, digamos, a ver, requisitos para poder ser elegibles, ¿sabe? Particularmente el que tiene que ver con el tema del promedio, de los promedios en la escuela. Aquí tuvimos el debate, la discusión. Yo insistía en que me parecía muy riesgoso y muy peligroso que una vez que estos candidatos ya habían pasado el proceso de los comités de selección, que habían sido evaluados, que habían sido tomboleados, digamos, participado en la tómbola, que habían participado en la elección y que habían ganado, que posteriormente se hiciera esta revisión cuando era un requisito básico. Ese era sobre la discusión, mi querido Ernesto. No sobre esta última decisión que mandó Federico también, que también es importante, nada más como para aclarar. Y Bien. continúo justo porque retomaba el interés, o retomé yo el interés sobre esa nota, precisamente porque a mí me parecía muy importante. Aquí lo discutimos en este espacio, en este su bonito espacio, y yo insistía y decía que para mí era muy peligroso que se pudiera sentar ese precedente. Federico tenía sus argumentos, hacía una exposición sobre la necesidad de poder o la capacidad, la posibilidad de poder hacer esta revisión a posteriori también. Ahí diferíamos en cuanto a los criterios, mi querido Federico y yo, pero al final el que se impone es el criterio del tribunal en votación 3-2, como se acostumbran ya las votaciones en el Tribunal Electoral, justo señalando que el Instituto Nacional Electoral no tenía competencia para poder en este momento de la elección hacer una revisión de requisitos de elegibilidad que estaban en la convocatoria inicial, que tuvieron que haber revisado o mal revisado o no, o como haya sido los comités de selección, los comités de evaluación, que no lo hicieron, o insisto, lo hicieron mal de forma deficiente, y que al final no le competía al INE hacer esta revisión, ni tampoco, y eso es importante,
hacer una metodología de revisión del tema de las calificaciones, solo sobre el tema de las calificaciones, porque era un requisito, insisto, que se le había adjudicado, se le había asignado constitucionalmente a los comités de evaluación y no al Instituto Nacional Electoral. Entonces, la discusión aquí se derivó en ese sentido, si le tenía competencia el INE o no, y si podía hacer una nueva metodología, una metodología propia para hacer la evaluación de las calificaciones o no. Recuerden que aquí también abrimos la discusión de decir, en la Constitución te dice que en materias afines a tu cargo, por ejemplo, en materia civil o en materia laboral, hubieras tenido una calificación arriba de 8. Y aquí incluso Federico decía, bueno, es que mi calificación de hace 30 o 40 años, pues es complicado que determine ahora mi cargo si ya llevo 20 o 30 años de experiencia, por ejemplo, ¿no? Y aunque en materia laboral haya sacado 7 u 8, llevo 30 años de experiencia. Entonces, esas discusiones no tan claras y tan sesudas como las que tenemos en este espacio, se dieron en el Tribunal Electoral y al final determinaron resolver en este primer paquete de 15, de 45 que se habían bajado, digamos que se habían quitado, que les habían retirado ya el nombramiento de la electos. El Tribunal Electoral dice no, se les vuelve a restituir, no hay vacancia, ahí también era otro tema, porque el Instituto Nacional Electoral había dicho, estos 45 que no cumplieron se bajan, declaramos vacancia de esos cargos y los llevamos a la elección del 2027. Los que quedaron en segundo lugar reclamaron por qué no se seguía una lógica de prelación, de que si el primer lugar quedaba vacante, pues subiera el segundo lugar, y esto generaba otra discusión, porque los segundos lugares, aunque habían recibido una buena cantidad de votos, no habían ganado, sino el primer lugar sí. Entonces esto habría otra discusión que al final zanjó el Tribunal Electoral con esta decisión de hace, creo que fue el jueves de la semana pasada, justo diciendo que no había competencia del INE y por lo tanto es previsible que los 45 personas que habían sido bajadas, digamos, del listado de ganadores y ganadoras se vuelvan a subir. En este primer paquete se vieron 15 casos. Creo yo que los otros 30 restantes pues van a seguir el mismo derrotero de estos, ¿no? Ese era digamos, el tema y por qué traerlo a colación acá, mi querido Ernesto. Órale, no, buenísimo. David, muchas gracias. Sí, me hice bolas ahí con las notas que iban poniendo, pero gracias por la precisión. Federico, sobre este punto que está colocando David, pues también la semana pasada abordamos un poco también sobre los criterios, ¿no? Que se tenían que tomar, porque, por ejemplo, esta parte de estos comités del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, que tomaban las decisiones, pues para hacer los registros, pues se generaron un montón de dudas, ¿no? Por ejemplo, en el caso otra vez de César Gutiérrez Priego, que el CURP no pasaba en el poder del Poder Ejecutivo, no pasaba, pero en el Poder Legislativo sí pasó. Y no entendíamos pues cómo había sido eso con un asunto no menor que es la CURP. Si la CURP cuadra o no cuadra, pues tiene que ser al nivel nacional y no importa el poder. Y entonces estas facultades que tenían estos comités, con esto que está colocando ahorita David, ¿cuál es tu mirada ahí? Estos comités tendrían que haber tenido pues ya ser considerados una autoridad y entonces el INE no tendría estas facultades, ¿o sí? Bueno, lo que acabas de decir, Ernesto, es el criterio final del tribunal. O Ujú. sea, quienes tomaron la decisión al principio fueron los comités y eso es lo que tiene que permanecer. No estoy seguro porque no hemos leído ni David ni yo las resoluciones completas, sino el comentario de prensa que había. Al parecer, detrás de lo que nos explicó David y de lo que tú acabas de decir, lo que hay es la salvaguarda de un principio de certidumbre electoral, de que una vez que empiece el procedimiento con ciertas reglas, no las vas a cambiar durante el procedimiento. Y la decisión del INE de hacer una metodología para evaluar la cuestión de las calificaciones ocurre después de que empezó el procedimiento. Entonces, quien hubiera podido hacer eso, hubieran sido los comités, ese es el argumento final. Entonces, lo que se está protegiendo es la certidumbre del proceso. Ahora,
Yo les mandé otro artículo y menciono ahorita rápidamente de qué se trata. La audiencia creo que tiene que estar pendiente de que el Tribunal Electoral Federal está tomando decisiones sobre muchos temas. La semana pasada discutimos acerca de si se le ponen o no se le ponen multas a las personas candidatas que aparecimos en los este, acordeones. Ese era un tema. Y al parecer, el INE había decidido que sí iba a multar a los que ganaron, pero no a los que no ganaron. Ese fue parte de nuestro tema. Y mi opinión era que el criterio del INE era hechizo y malo. ¿Sí? Sí. Ahora, con este tema que acabamos de discutir, de las calificaciones, el tribunal le está diciendo al INE, tu criterio era inoportuno y también hechizo. ¿Sale? Pero hay otro asunto que es interesante, se los mandé y se los comento rápido a la audiencia, otro tema loco. Esta elección judicial, una de sus virtudes más interesantes es que le apostó a la paridad total. Y por eso las boletas venían, todas las boletas, con mujeres por un lado y hombres por el otro. Y uno tenía cierta cantidad de mujeres por las que tenía que votar y cierta cantidad de hombres. Ahora, el problema es que había ocasiones en que un tribunal, fuera de distrito o fuera de circuito, eh, nada más había una plaza, ¿sí? Entonces no era que pudieras elegir a una mujer y a un hombre, o a dos mujeres y dos hombres, sino que nada más había un tribunal. Y entonces la pregunta era, ¿qué toca? ¿Mujer u hombre? Y entonces la regla de paridad era que si el titular anterior había sido mujer, entonces tocaba hombre, ¿sí? Bueno, resulta, y esto es una cosa bien interesante, que en algún momento el INE descubre que para mantener esta regla de paridad que acabo de decir, eh, pues había que darle el triunfo al hombre. ¿Por qué? Porque quien estaba antes era mujer. Bueno, y llegan unos, unos reclamos, o sea, mujeres que fueron afectadas por esta decisión, y en los 4 casos que discutió el Tribunal Electoral la semana pasada, resulta que las mujeres que reclamaron decían, a ver, entiendo la regla de paridad, si antes era mujer, ahora toca hombre, pero resulta que en esta elección, donde nada más había un sitio para disputar, la mujer tuvo más votos que el hombre. Y entonces, esto es injusto. Me aplican la regla de paridad de que ahora toca hombre, pero eso lo que hace es perjudicar a la mujer. Cuando, ojo, y esto es un argumento bien fuerte en términos de género, durante siglos las mujeres han estado en desventaja. Entonces es una cosa bien gacha, porque resulta que si por azar del destino uno de los minoritarios tribunales que estaban encabezados por mujer se pone a elección, entonces ahora van a tener una ventaja extra los hombres. ¿Me explico? Y entonces eso es lo que estaba en discusión. Y el Tribunal Electoral lo que hizo fue echar atrás la decisión del INE. Y dice, en este caso, como la mujer tiene más votos que el hombre, es perverso, es decir, va en contra de la esencia de la regla de paridad, que tú apliques la regla de que ahora toca hombre. Entonces, aunque ahora tocaba hombre, revoco el triunfo de los 4 hombres que habían ganado con menos votos. Pero la misma nota que estaba leyendo yo nos informa de un detalle interesante. Hay otro caso igualito que este, pero en el que la mujer que había sido perjudicada por el criterio del INE no reclamó, entonces el asunto no llegó al tribunal. Entonces, en ese caso, el hombre sigue ahí. Y esto es una cosa que tiene que recordar la audiencia. Los asuntos que llegan al tribunal son los que se litigaron. Los que no se litigaron, pues no llegaron. Y el problema es que son exactamente iguales a los otros casos. Entonces la pregunta es, ¿este tipo de sentencias deberían tener más efectos aparte? Es decir, o sea, todos los otros casos que están iguales, INE, échalos para atrás y usa mi criterio. No, eso no va a ocurrir, pero también es injusto, ¿no les parece? Ahora,
Lo que acabo de explicar ya son 3 asuntos y a la audiencia le debe quedar claro que el asunto electoral es bien complicado. Ahora, no está nada mal que tengamos una primera instancia en el INE, que aparte tiene su propio trabajo de comisiones, entonces esa primera instancia tiene una preparación anterior a su primera decisión, y luego eso se revisa a nivel del tribunal. Eso significa que nuestra institución electoral está bien diseñada. Ahora, ¿cuál es el problema? El que dijimos la semana pasada, Ernesto, te acordarás, que el problema es que no puedes confiar completamente en el INE, porque el INE a veces abre una investigación y a veces no, dependiendo, nadie sabe de qué criterio. Y segundo, que yo insisto, lo he dicho en varios artículos, las personas que están ahorita en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son las personas en las que menos podemos confiar. Todos, incluso Soto, que es la actual presidenta, que es la mejor cita que hay, fueron parte de un pacto, el Pacto por México, y están ahí. Y la derecha, PRI, PAN y PRD actuales, están bien enojados con ellos porque los pusieron ellos, una tranza horripilante, y luego estos que están ahí en el Tribunal Electoral Federal chaquetearon y traicionaron a la derecha, y ahora se vuelven ultramorenistas. Y nada más para que nos terminemos de enredar, David, no es que sea usual 3-2, van cambiando. En esta materia última, la cuestión de si toca mujer, toca hombre, y anulamos a los hombres porque las mujeres subieron más votos, la división fue distinta. Otálora, que normalmente está del lado de la derecha, y el PRI y el PAN, y Soto, que normalmente está del lado de Morena, votaron juntas. No diría. Entonces, fue un voto de mujeres en contra de hombres, porque los que votaron en contra fueron los hombres que decían, esto es una doble regla de paridad de género. Y entonces están perjudicando a los hombres. Entonces parecería que el voto ahora fue hombres contra mujeres. Entonces es bien complicado, pero lo que quería yo decir y que quede claro, están bien organizadas nuestras instituciones. El problema es que las personas que están al frente de esas instituciones luego nos fallan miserablemente. ¿Por qué? Porque la manera en que se designaron es sospechosa. Entonces, estos del tribunal un día estaban de un lado y luego les convino estar del otro, y pasado mañana no vamos a saber de qué lado les va a convenir estar. Por eso era tan importante que empecemos a elegirlos, pero la política práctica. A la Suprema Corte la elegimos completita y creamos el Tribunal de Disciplina Judicial y completito es nuevo, electo. Eso está muy bien. Pero el Tribunal Electoral, Ernesto, para asegurarnos de que en esta ocasión haya estabilidad, y como estos ya chaquetearon una vez y están del lado luminoso de la fuerza, probablemente van a apoyar la democracia popular, entonces los dejamos. Entonces el Tribunal Electoral fue la excepción. Ahí nada más es una renovación parcial. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Tengamos cuidado, porque parte de la reforma democrática la dejamos en manos de unos tipos y tipas en los que no podemos confiar. Nos convino hacerlo ahorita, pero no puede ser la regla. Gracias, gracias, mi querido Federico. David, también sobre esto que está colocando Federico, ¿tienes algún comentario? Yo añadiría, además de lo que vayas a exponer, añadiría también, les estaría preguntando a ambos también su valoración de esta decisión que tomó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, de nombrar a Pablo Gómez. Sale de la UIF Pablo Gómez, y ahora pues será el encargado principal, un viejo lobo de mar, pero viejo lobo de mar y mucho en materia electoral, por cierto, para la reforma electoral. Así que sobre estos dos puntos, ¿qué comentarías, David? Mira, yo creo que el tema de las discusiones que se siguen dando en el Tribunal Electoral, creo que sí, como dice Federico, devienen de estos acuerdos previos que ya se tenían, ¿no? Acuerdos y pactos. Creo que es importante no perder ahí el foco de atención de cómo llegaron estos magistrados a estar en el cargo, digamos. Ese es uno. Segundo, creo que la forma en la que está decidiendo el tribunal está marcando una diferencia, o está, a ver, creo que hay diferentes criterios de interpretación entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, cosa que me parece buena en la generalidad.
para poder hacer la revisión de las actuaciones. Pero creo que hay algunos elementos en donde hoy veo que el Instituto Nacional Electoral no, está haciendo una interpretación, ¿cómo decirlo? Una interpretación, yo no diría modo, pero es una interpretación bastante sui generis de las propias disposiciones electorales, particularmente con lo que estamos viendo en el tema de la elección del Poder Judicial, ¿no? No en general, sino con el tema del Poder Judicial en particular. Creo que también ahora se abre esta posibilidad de hacer una reforma, no creo, se considera la posibilidad de hacer una reforma electoral, que recordemos en su momento Andrés Manuel ya no la quiso lanzar, el expresidente no la quiso lanzar justo porque él mismo decía que no estaban las condiciones dadas para poder hacer estos acuerdos, digamos, ¿no? O para poder conseguir las mayorías que se necesitan. Se ha caracterizado, después de un proceso electoral complejo o de un proceso electoral debatido, se han generado mecanismos para reformar o adecuar el marco electoral. En este caso en particular, yo no veo esa justificación inicial. Quizá, obviamente, habrá otros muchos elementos que se tengan que revisar y corregir, ¿no? Yo no estoy diciendo que esté perfecto el sistema electoral, pero generalmente se deriva de procesos democráticos cuestionados o con una gran cantidad de impugnaciones o con algunos procedimientos irregulares que no quedaron claros. Y en términos de la elección presidencial pasada, la elección federal, diputados, senadores y la presidencial, no hubo prácticamente impugnaciones por la arrasadora victoria de Sheinbaum. Entonces, no sé desde qué punto están partiendo para hacer su diagnóstico. Y retomo el punto, el diagnóstico inicial, generalmente retomado de cada una para cada una de las reformas electorales, deviene de un proceso de elección, de todas las irregularidades, inconsistencias, errores, omisiones que se detectan, que se identifican, y que esto detona la reforma. En parte detona la reforma, más los otros temas que se vayan a querer ir sumando, ¿no? Pero en este caso yo no encuentro ese diagnóstico, cuando menos no lo he visto públicamente o no se conoce, que no hay un documento público que se haga un diagnóstico sobre la forma en la que funcionó o mal funcionó o qué cosas del sistema no están funcionando correctamente, cuando menos en el caso de la elección de la elección federal. Sí hay observaciones, cambios, inconsistencias en el tema de la elección del Poder Judicial, eso ya lo hemos visto, creo que ya se avisoran también un par de reformas sobre esa materia, pero lo que está ahora colocando la presidenta y colocando en esta posición a Pablo Gómez, creo que tiene que ver más con esta reforma estructural, ya no de la autonomía de los organismos públicos, creo que ya no van a tocar el tema de la autonomía del INE, cuando menos así lo estimo yo, pero sí van a poder hacer, o creo que están intentando hacer transformaciones en la forma en la que se sigue estructurando y organizando el INE todavía al interior. Entonces, creo que más que reforma electoral, yo no sé si yo la iría ya denominando como una reforma administrativa al interior del INE, una reforma administrativa para modificar la estructura del INE, para modificar los alcances, la intervención del INE, para poder concentrar algunas elecciones más en poder del INE, en poder, digamos, en términos políticos, de control del INE. Creo yo más bien le estaría visorando como una reforma mucho más administrativa al INE que al sistema electoral en su conjunto como tal, porque al final, pues el propio sistema electoral ha funcionado para que Morena llegue al poder y en este segundo sexenio, ya sea su segundo sexenio al frente, ¿no? Entonces, y el nombramiento de Pablo Gómez, yo me atrevería a decir sin comentarios, o sea, sí, sin comentarios, no, o sea, creo que su remoción en la UIF prácticamente no hizo nada, quizá le podemos quitar al prácticamente, obviamente a diferencia de lo que venía haciendo Santiago Nieto, este, desde que se nombra por el presidente Andrés Manuel, yo vi que con un par de conferencias, dos o tres conferencias, igual muy en el tono de la historia y contar historias y contar anécdotas, muy pocas resoluciones, muy pocas, digamos, investigaciones que se hayan derivado de la UIF. La mayoría de la información que sacó de casos relevantes lo sacó ya con información que se tenía desde la anterior administración de la UIF. Es decir, a mí me parece que dejó un papel, o sea, tuvo un papel bastante gris en la UIF. Y bueno, ahora se le asigna esta encomienda, insisto que es mucho más administrativa que electoral. Y bueno, pues esperamos a ver cómo desempeña el encargo. Él es un gran parlamentario, es un gran orador.
Yo no sé qué tan bueno sea conciliando y llegando a acuerdos con esta posición que le han encargado ahora y pues buscar llegar ni siquiera consensos, porque eso me parece que también es, digamos, complicado. No se necesitan los consensos con la oposición. Podría por sí misma Morena y los aliados avanzar en una reforma electoral, administrativa, como se considere, constitucional incluso, sin siquiera los votos de la oposición. Entiendo que políticamente se van a hacer mesas, procesos, diálogos y que se llegarán a algunos acuerdos, pero eventualmente hay un escenario en el que no necesita de la oposición para poder aprobar las reformas que se estén planteando. Y creo que ese es un escenario que ha sido colocado no como de riesgo, yo tampoco me sumaría a la voz de riesgo, pero a mí me parece que una reforma electoral en el modo en el que se está planteando, una reforma sí necesita de las voces, sí necesita de las opiniones de la oposición, sobre todo para salir legitimada, para salir fortalecida y que no se convierta en una herramienta para seguir golpeando desde el lado de la oposición al gobierno, ¿no? Decir que es una medida, que es una reforma a modo, que es una reforma para perpetuarse en el poder, la dictadura, y ya saben todos estos discursos. Creo que le convendría y le caería muy bien a Pablo Gómez encabezando estas comisiones, el que tuvieran las mesas, acuerdos, que se incluyeran temas que le interesa a la oposición y eso legitimaría mucho la propuesta de reforma. Órale, gracias David. Federico, pues estas propuestas de la oposición, pues hoy se hablaba también, bueno, desde ayer que se publicó esta carta o esta petición de la oposición para esta reforma electoral, pero pues ahí vemos a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, el otrora Pepe Wonderful, hoy convertido sí, en fin, Pero es que son dos, Ernesto, perdón, es que nada más, perdón, ahora yo te estoy corrigiendo mucho, compadre. perdón. Este segundo desplegado solo es de exconsejeras, exconsejeros, exmagistrados electorales y hay otro de la oposición, entiendo yo. Se hizo un listado de exfuncionarios electorales, que es el que se firma, y hay otro pronunciamiento de la oposición. Bueno, salió Alito y creo que Anaya, no sé quién más, o Cortés, Marco, a decir, pero en este entiendo yo, no sé, ahora corrígeme, pero entiendo que este solo es de personas que han participado en instituciones electorales Sí, en es que diferentes momentos históricos. el carneo que hay es que dicen pues que es el mismo, pues es prácticamente el mismo texto de unos y de otros, pero bueno, vamos a escuchar ahí a Federico. A ver, yo completaría a las dos partes que han hablado de este tema ahorita. Porque Ernesto correctamente, antes de que empezara la mesa, David nos puso al ciudadano Monreal. Y el ciudadano Monreal está opinando acerca de esta comisión electoral. La lectura que ha habido, por ejemplo, en el Financiero de Salvador Camarena, de el nombramiento de Pablo Gómez ahí, es que la presidenta está tratando de deshacerse o de anular a los dos líderes de Morena en las cámaras federales, es decir, a Monreal y a Adán Augusto. Y está poniéndoles enfrente, al frente de la comisión presidencial, a un hombre que tiene muchísimas tablas parlamentarias, incluso seguro tiene más que Adán Augusto. Y tiene por lo menos las mismas, y yo creo que más que las de Monreal. Ahora, ¿por qué tenemos que entrar a estos detalles? Porque no es cierto una cosa que acaba de decir David. O sea, no es cierto que esto, el debate de la reforma electoral, Morena, está sola. No, Morena no puede sacar una reforma constitucional si no tiene de su lado al PT y al Verde Ecologista. Y el problema es que parte de la reforma que está en veremos todavía incluye ni más ni menos que eliminar los plurinominales. Eso es lo que ha estado en el debate desde el año, si no me acuerdo ahorita, corrígeme Ernesto, 2022, cuando salió el plan A. ¿Sí? Ajá. Entonces, llevamos 3 largos años discutiendo quitar los plurinominales. ¿A quién afecta quitar los plurinominales? Al PT y al Verde. Entonces, no es cierto que Morena pueda sacar la reforma sola. Y en realidad Morena necesita convencer primero a sus aliados de sacar una reforma electoral.
Entonces, esta es una oportunidad grande para la oposición, que son tres partidos chiquitos ahora, el PAN, el PRI y el PRD. Bueno, el PRD ya desapareció, perdón por hablar de los muertos, y está el MC. Y entonces es una oportunidad porque tienen algo en común, el MC, el PT y el Verde. Y ahora también el PRI y el PAN, que es que ellos necesitan que sobrevivan los plurinominales para poder seguir teniendo alguna representación en las cámaras. Ahora, dicho eso, la cosa está mucho más complicada. Año 2022, plan A. Andrés Manuel nos dijo que había que quitar los plurinominales, pero la verdad, Ceviche, es que nuestro viejecito hermoso de vez en cuando era un magnífico orador y nos engañaba con la verdad. Su plan A reducía efectivamente 200 diputados, entonces parecía que vamos a quitar los plurinominales. Pero resulta que el plan A decía una cosa mucho más interesante. Solo vamos a tener 300 diputados, que en este momento son los 300 diputados, uno por cada distrito. ¿Cómo se dividen los distritos en el territorio de la República? Pues dependiendo de la población de cada estado. Entonces, los estados muy poblados, como Veracruz, el Estado de México, la Ciudad de México, van a tener muchos distritos. El que tiene más ahorita es el Estado de México. Y los estados poco poblados, chiquitos, van a tener muy poquitos. Creo que Colima tiene 2 distritos. Ahora, es importante esto que acabo de decir, aunque parezca complicado. Otra vez, perdón para la audiencia, pero esto sí es complicado. La propuesta de Andrés Manuel, que la había escrito Pablo Gómez, y eso es la parte importante de la noticia de hoy, Andrés Manuel y Pablo Gómez nos mintieron con la verdad. Reducían 200, pero luego decían, cada estado va a elegir a todos sus diputados con una lista. Ya no va a ser por un candidato en un distrito, sino va a haber una lista, cada partido pone en Colima, por ejemplo, su lista de 2 candidatos, va a ser un hombre y una mujer seguramente, y en el Estado de México, que son como, creo que 40 o algo por el estilo, tendrán 20 mujeres y 20 hombres. Y entonces cada estado tiene una lista, cada partido, y se van los partidos a la campaña y todos los que están en esa lista tienen que hacer campaña, que eso es lo más importante. Y el partido que gane más votos se va a llevar más diputados. Es decir, representación proporcional absoluta, directa, pero con listas en cada estado. Esa era la gran diferencia. Esa era la propuesta de Pablo Gómez. Plan A. Cuando dentro de Morena se le cuestionó a Pablo Gómez, oye, pero ¿qué va a pasar en Colima? ¿Ya para qué hacemos elección? Si hay 2 partidos, pues uno se lleva uno y otro se lleva otro, para que haya representación. No, él reconocía que en los estados que tienen menos diputados probablemente haya que modificar para que tengan un poquito más de diputados, de tal manera que pueda hacerse este asunto de las listas de representación proporcional absoluta y directa en cada estado. Primera cosa. Segunda, en estados a donde un partido sea muy dominante, y pongo el ejemplo a la derecha, Guanajuato con el PAN, Aguascalientes con el PAN. El problema es que el modelo Pablo Gómez, Andrés Manuel, plan A 2022, lo que hace es condenar a los guanajuatenses a que siempre gane la mayoría del PAN. Es decir, es un sistema de representación proporcional muy democrático a nivel de cada uno de los estados, pero el problema es que beneficia a los partidos que sí tienen base y son hegemónicos y dominantes. Ahora, también va a haber estados que sean muy morenistas y tal vez por ahí ya será raro que haya estados de otros. Una cosa bien rara, por ejemplo, es San Luis Potosí, donde parecería que el beneficiado sería el verde, pero no es el verde realmente, es el gallardismo. Ahí hay un sistema más bien caudillil, individualista. Habrá que ver el señor Gallardo de qué partido usa a la siguiente vuelta. Pero, termino ya el rollo, un detalle. El plan A no era quitar plurinominales, sino era joderse a los partidos ahora chiquitos. Era de hecho beneficiarlos. Leo Zuckerman corrió las elecciones del 2021
con la propuesta de 2022 y dijo, oigan, habrían tenido mejores resultados los de la oposición de derecha. Sí. Y lo dijo Zuckerman y lo reconoció Pablo Gómez. Entonces, yo decía, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ese era el plan A. Luego el plan B fue lo que nos dijo el compañero David, una reforma más bien administrativa del INE, que también estaba en el plan A, pero el plan B es nada más eso. ¿Y qué pasó? Que la Corte la tumbó. Y entonces el plan C fue, ahora vamos a hacer una reforma electoral dura para el Poder Judicial y entonces vamos a cambiarlo todo. Y en el paquete del plan C venía también otra reforma electoral, pero ahí ya no era Pablo Gómez, ¿eh? Ahí era quitar efectivamente los plurinominales y regresar a 300 diputados de mayoría, distrito por distrito en cada uno de los estados. Y eso es regresar al sistema del PRI de 1970. Y a mí no me gustó nunca nada ese plan C. Ahora, esa reforma fue la que no se llevó a cabo en 2024. Y ahora, sin embargo, estamos en el plan D. Creo que ya se explica, ¿verdad? Y resulta que la presidenta pone al autor del plan A al frente de la comisión. Entonces, yo no estoy muy seguro qué va a pasar. El Centro Católico Multimedial, que lo recuperó Proceso y ya saca un artículo Proceso ahora diciendo, aquí lo que trata de hacer Morena es quedarse con todas las canicas y dominar, bla, 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 no está entendiendo. Si Pablo Gómez llega a esta comisión con la misma idea que tenía en el año 2022, vamos a tener otra vez el plan A. A mí me gusta, aunque tenga las broncas que dije para Guanajuato y Colima. Y es mucho más democrático. Y el señor Salvador Camarena en el Financiero dice, ¿qué Pablo Gómez vamos a tener aquí? ¿El Pablo Gómez que persigue a sus enemigos en la UIF? ¿O vamos a tener al Pablo Gómez que luchaba por la democracia radical? Mi lectura es que vamos a tener al Pablo Gómez que peleaba por la democracia radical y que por eso, Ernesto, el señor Monreal está preocupado. Porque con un sistema de representación proporcional duro, absoluto, pero a nivel de listas de los estados, el señor Monreal va a tener una broncota, porque los Monreal en Zacatecas jamás han tenido el control que, por ejemplo, tiene Gallardo en San Luis Potosí, o el PAN en Aguascalientes. Siempre ha sido disputado, por eso los Monreal a veces ganan, a veces pierden, en Zacatecas. Entonces, lo que le conviene a Monreal, igual que a el PT o el Verde en el resto de la República, es que la cosa sigue como está, con plurinominales que son los que coronan a quien ellos quieren, no a quien el electorado decidió. Entonces, yo ya me estaba haciendo a la idea de que íbamos a ir a una discusión estéril entre los que quieren que las cosas sigan como están, que no están bien, y algunos loquitos que querían regresar a 1970 con solo diputados de mayoría, y que son loquitos, porque eso sí es poco democrático. Entonces, que Pablo Gómez esté ahí, a mí me da esperanza. Yo espero que regresemos a una versión del plan A, que es una apuesta por la democracia, nada más que en el nivel correcto, a nivel de cada uno de los estados. Ya, gracias Federico. David, también sobre este tema y para ir cerrando. Pues mira, creo que yo no coincido con el optimismo de mi querido Federico, lo respeto, ¿verdad? Pero yo creo que no, tampoco es que en los años recientes y retomando las propias iniciativas que se han presentado, retomando incluso la propia reforma al Poder Judicial, la reforma electoral en materia del Poder Judicial, no ahora, ya viéndolo a la luz del tiempo, no se hizo correctamente, se dejaron muchos hilos sueltos, no se ajustaron varias de las cosas del procedimiento, quedaron abiertas, quedaron en el aire. Vimos problemas en los comités de evaluación, después vimos problemas para la integración de las planillas de las candidatas y los candidatos, ahora estamos viendo también problemas en diferentes niveles, en diferentes momentos. Yo creo que esa experiencia inmediata de una reforma electoral, esa fue a contrarreloj, entiendo, por la premura que se tenía en los tiempos, pero esta, si se pretende instaurar o implementar para el 2027, pues se tendría un año, cuando mucho, para avanzar, que sí es un tiempo suficiente, sí se puede sacar una buena reforma, y yo más bien eso encomiaría, ¿no? Que no sea una reforma que esté pensada con urgencia,
con temas de acelere, que sea una reforma, y ahí sí, otra vez, perdón la insistencia, que sea consultada, que sea revisada, que sea discutida, que sea analizada por todos los sectores, las y los involucrados, incluso los poderes locales. Ahora que está colocando Federico el tema, me parece muy importante. Los poderes locales también deberían tener una voz, no solo a través del Congreso de la Unión, sino en los propios poderes locales tener una participación sustantiva en el proceso, en cómo se va a desarrollar estas nuevas reglas, si se está metiendo con estas nuevas reglas de distribución o no. Creo que eso es a lo que yo esperaría, un proceso largo, un proceso complicado, sí, por las posiciones que va a haber, pero me parece que una discusión necesaria y un proceso del cual se arroje una reforma, insisto, que no esté hecha en las rodillas, que no esté pensada solo para un grupo, que no esté pensada solo para un sector o para un grupo que ahora está en el poder, sino que es una reforma que ayude realmente a transformar muchas de las prácticas que durante 30 o 40 años se han mantenido y que hoy vemos que han sido perniciosas para la propia democracia, ¿no? A eso yo le apostaría. Creo que hay buena posibilidad de abrir un largo proceso de discusión, un profundo proceso de discusión, y bueno, estar pendientes más bien de las mesas, de las discusiones que se vayan dando, más allá de los pronunciamientos, de estos pronunciamientos del fin de semana, que son como a bote pronto, más bien las propuestas que se están generando en las mesas. Eso me parece que va a ser lo más interesante. Ya, gracias, David, y gracias, Federico. Yo comentaría nada más sobre estos puntos, es que desde mi punto de vista, en la medida que hagan reformas electorales A, B, C, D, F, G, H, I, etcétera, etcétera, en la medida en que no se empodere a la ciudadanía y se sigue empoderando solamente a los liderazgos de los partidos políticos, pues va a ser otra vez más de lo mismo, no la pinten como no la pinten, y ojalá la reforma que se trabaje sea en ese sentido, quitarle esos cacicazgos a los liderazgos de cualquier partido político, porque de ahí vienen precisamente las disputas de los cargos en cualquier sentido. Y aquí hablo desde regidurías, sindicaturas, presidencias municipales, congresos locales, congresos federales, gobernaturas, presidencia de la República, etcétera, etcétera. En fin, ese es mi punto de vista, porque ahorita, por ejemplo, es de las 100,000 entrevistas que le hicieron a Vallarta, de pronto ya lo oía diciendo, no, y pues quién sabe si yo más adelante voy a ser senador y válgame, dije, bueno, señor, váyase usted a descansar, a reflexionar también después de 20 años en prisión y hay muchas cosas que hay que revisar, reflexionar, leer y luego ya se pone a ver otras cosas. Una cosa es un asunto terrible de injusticia y otra es porque nos diga que ya está en pláticas y que pues ahí a lo mejor surge una senaduría. Válgame Dios, pues bueno, son cosas que hay que estar revisando y valorando. Por lo pronto, David y Federico, siempre un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos el lunes. Cuídense, compañeros, compañeras, hasta luego.